Joseph Stalin fue un político revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Orígenes. Joseph Vissarionovich Duzgarishvili, también llamado Joseph Stalin, nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, gobernación de Tiflis del Imperio Ruso. Su padre, Vissarion Duzgarishvili, trabajaba de zapatero y posteriormente en una fábrica de zapatos. Y su madre, Yekaterina Guadaletsa, era sirvienta, siendo ambos de familias de siervos georgianos. Antes de Joseph, su madre tuvo dos hijos que murieron a muy temprana edad, siendo Joseph el único hijo de la pareja con vida. Se cuestionó mucho la paternidad de Joseph, pues desde el inicio del matrimonio salieron rumores de que la madre de Joseph era promiscua, lo que crearía inestabilidad en la pareja. Los primeros años de Joseph estuvieron marcados por el problema de la vida de su padre, quien se fue sumiendo en un estado de paranoia por los rumores que cuestionaban la paternidad de Joseph y empezó a tener un comportamiento agresivo con su mujer y su hijo. Su padre se involucró en muchas peleas e incluso atacó al jefe de la policía, quien lo obligó a abandonar la ciudad. En su educación, se conoce que su madre le pidió a un sacerdote que le enseñara ruso y movió influencias para que Joseph pudiera ingresar en la escuela parroquial para hacer el programa educativo obligatorio en Georgia de 2 años. Su nivel de ruso, por entonces, le permitió acabar el programa en 1 año y en 1889 comenzó su educación formal en un programa de educación de 4 años, donde destacó como un buen estudiante y por su voz al cantar. Durante su adolescencia tuvo un accidente cuando fue atropellado por un carruaje. Su padre lo llevó a Tiflis, donde recibió cuidados médicos. Una vez recuperado, trabajó con su padre como aprendiz. Esto no duró mucho, ya que su madre, quien quería que siguiera estudiando, pudo lograr que entrara en una escuela donde recibiera educación formal, donde destacó como un estudiante ejemplar. Se graduó a los 15 años y el maestro del coro ofreció a Joseph acompañarlo a una escuela de maestros del zar Alejandro en Tiflis. Sin embargo, Joseph decidió ingresar en el seminario teológico de Tiflis, donde tuvo por compañero a Losep Imariashvili, político bolchevique georgiano, quien sería su amigo de la infancia y posteriormente su adversario. Ya en su juventud, la relación de Joseph con el movimiento revolucionario comenzó en el seminario. Durante estos años de escuela, Stalin se unió a la Organización Socialdemocrática de Georgia, en la que fue instruido en política marxista por el profesor Noé Sordania, quien después sería jefe de gobierno de la República Democrática de Georgia, y comenzó a difundir el marxismo. Fue responsable del Sindicato de Georgia durante 3 años y luego portavoz del nuevo Partido Marxista Georgiano. Algunas fuentes afirman que Joseph abandonó el seminario en 1899, justo antes de sus exámenes finales. Según otras biografías, fue expulsado. Inició su militancia en torno al círculo de obreros ferroviarios de Tiflis, alejándose definitivamente de Sordania, que era donde residía con su madre, y acercándose al grupo de izquierda de Mesa Danisi. Comienza a ganarse la vida en un inicio dando clases, para posteriormente trabajar en un observatorio en Tiflis. Junto a otros jóvenes intentó editar un periódico propio clandestino. Sin lograrlo, solamente editaron octavillas que fueron repartidas en las fábricas, con claro contenido político. En agosto de 1900 entró en contacto con Víctor Kurnatovsky, uno de los izquierdistas que envía Lenin a Tiflis para impulsar la difundación del periódico, que debía conducir a la reorganización del partido y a la lucha contra las tensiones económicas y consolidarlas. Kurnatovsky les enseñó a aquellos jóvenes georgianos, incluyendo a Stalin, cómo montar una imprenta clandestina y les propuso que lo hicieran en Bakú, un fuerte centro proletario mejor que en Tiflis. Trabajó durante 10 años con los movimientos políticos clandestinos en el Cáucaso.
sufriendo repetidos arrestos y exilio a Siberia entre 1902 y 1917. Stalin se adhirió a la doctrina de Lenin de un partido centralista fuerte, de revolucionarios profesionales. En el periodo posterior a la revolución de 1905, Stalin lideró los escuadrones de lucha, que eran los robos de bancos para reunir fondos para el partido bolchevique. Stalin asistió al quinto congreso del Partido Obrero Socialdemocrático de Rusia en Londres de 1907. Este congreso consolidó la supremacía del sector bolchevique de Lenin y se debatió la estrategia para la revolución comunista en Rusia. Stalin nunca se refirió posteriormente a su estadía en Londres. Ascenso al poder. En 1912, Lenin, quien era el principal dirigente bolchevique, tuvo la intención de proponer la elección de Stalin al Comité Central Bolchevique en la conferencia del partido en Praga, pero desistió al encontrarse con la resistencia del partido. Sin embargo, inmediatamente después, Stalin fue sumado al Comité Central por cooptación, que es la potestad prevista por los estatutos que reserva para el Comité Central el derecho a sumar integrantes que no hubieran sido electos por el Congreso del partido. Para 1917, Stalin era el editor del Pravda, el diario oficial del partido, mientras que Lenin y gran parte del liderazgo bolchevique estaban en el exilio. Después de la Revolución de Febrero, Stalin y el equipo editorial tomó una posición favorable al gobierno provisional de Kerensky, y se sostiene que llegó al extremo de negarse a publicar artículos de Lenin que llamaban al derrocamiento del gobierno provisional. Para abril de 1917, Stalin fue por primera vez electo por la base del partido para formar parte del Comité Central, obteniendo la tercera más alta mayoría de votos en la conferencia de Petrogrado, detrás de Lenin y Zinoviev. Posteriormente fue nombrado secretario del Muro del Comité Central en mayo de 1917. Se mantuvo en este cargo por el resto de su vida. Al finalizar julio, presentó el informe central al sexto congreso del partido, en el cual se optó por la insurrección contra el gobierno provisional. Según diversas fuentes, Stalin solamente desempeñó un papel menor en la Revolución de Octubre, que es cuando los bolcheviques toman el control del gobierno. Durante la Guerra Civil de Rusia y la Guerra Polaca-Soviética, Stalin fue comisionario político en el Ejército Rojo en diversos frentes. El primer cargo de gobierno de Stalin fue el comisionado del Pueblo de Asuntos Nacionales entre 1917 y 1923. Tuvo también el cargo de comisionado del pueblo para las inspecciones de los trabajadores y campesinos entre 1919 y 1922, y también miembro del Soviet Militar Revolucionario de la República entre 1920 y 1923 y miembro del Comité Central de Ejecutivo del Congreso de la Soviético a partir de 1917. Luego de la Guerra Civil, algunos estados se separaron y se proclamaron independientes del antiguo imperio, como fueron Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia y Lituania, mientras que el resto se consagró como la Unión de la República Soviética Socialista. Poder total. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un cargo que él posteriormente transformó en el más poderoso del país. En aquella época, esta posición se veía como un cargo menor dentro de la estructura del partido. Ocasionalmente en el partido se referían a Stalin como el camarada archivista. Sin embargo, este cargo, asociado con el liderazgo que tenía sobre la oficina organizativa del Comité Central del partido, dio a Stalin una base de poder suficientemente fuerte como para permitirle instalar a sus aliados en los puestos claves del partido. La acumulación de poder por parte de Stalin tomó al moribundo Lenin por sorpresa, quien en sus últimos escritos, su testamento, hizo llamamientos para que el Congreso del Partido Bolchevique apartara al brusco Stalin. Sin embargo, estos intentos no prosperaron debido a que los documentos preparados por Lenin fueron ocultados por Stalin y sus eventuales aliados. A sabiendas de que Lenin se encontraba en esos momentos enfermo e imposibilitado de participar en el Congreso. Después de la muerte de Lenin en enero de 1924, Stalin, Kamenev y Zinoviev tomaron el control del partido, situándose en un punto de ideológicamente estaba entre Trotsky a la izquierda del partido y Buriatin a la derecha. Durante este periodo, Stalin abandonó el tradicional énfasis bolchevique respecto a la revolución
mundial en favor de una política de construir el socialismo en un solo país, en contraste a la teoría de Trotsky de la revolución permanente. En la lucha por el liderazgo, una casa era evidente. Quien terminara comandando el partido tenía que ser considerado muy leal a Lenin. Por eso, la actitud de cada uno ante su muerte fue determinante en las posiciones dentro del partido. Stalin organizó su funeral y pronunció un discurso manifestando una lealtad imprescindible con Lenin, a la vez que impidió mediante engaños que Trotsky asistiera. Stalin también acusó a Trotsky de haberse unido a los bolcheviques justo antes de la revolución e hizo públicos los desacuerdos que éste tenía con Lenin en la etapa previa a la revolución. La base fundamental del ascenso de Stalin al poder fue el control del aparato administrativo del Estado, en un país en el cual la escasez era la regla. Tras la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, a su vez, la política de Stalin de pregonar al llamado socialismo en un solo país era visto como un antídoto optimista con respecto a la guerra, en contraste a la posición de la revolución permanente de Trotsky. El método de Stalin era la designación de secretarios que le respondieran personal e incondicionalmente y la manipulación de sus oponentes, logrando poner unos contra los otros, usando el método de dividir para gobernar, eliminando a todos sus oponentes. Inicialmente Stalin formó una unión de tres, se podría llamar, con Zinoviev y Kamenev contra Trotsky. Una vez que Trotsky había sido eliminado de la pugna por el poder político, Stalin se unió a Burankin y Rykov contra Zinoviev y Kamenev, que eran los que estaban con el primero, recordando a todo el voto de estos últimos contra la insurrección en 1917. Zinoviev y Kamenev entonces se unieron a la viuda de Lenin, Nastya Krupskaya, formando la oposición unida en julio de 1926. Para 1929, durante el quinto Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del partido y Kamenev perdió su puesto en el Comité Central. Stalin pronto se volvió contra la oposición de derecha representada por sus aliados del momento, que eran Burankin y Kinov. Uno de los argumentos predilectos de Stalin para atacar a otros miembros del partido fue la lucha contra la existencia de facciones que habían sido prohibidas temporalmente en el partido bolchevique durante la Guerra Civil Rusa, pero que formaban parte de la historia del bolchevique. Ya posicionado como un dictador y haciendo también derrotado a la oposición de derecha de Burankin, Stalin comenzó los planes de colectivización e industrialización. En este camino es de destacar la colectivización, que trajo como consecuencia la expropiación masiva de las tierras explotadas por medianos propietarios agrícolas, lo cual causó una reducción de la producción de cereales, lo que unido a unas malas condiciones ambientales dio lugar a una gran hambruna en Ucrania, que puso la muerte de varios millones de ucranianos, según el gobierno soviético. Fue una medida necesaria para acabar con la retención y sabotaje de productos que ilegalmente practicaban. Los muertos por la hambruna ascendieron a números difícilmente de determinar. Gobernando bajo su mando y control, eliminando a todos los que no estuvieran de acuerdo con él y a su vez ejerciendo un culto hacia él, controlando todos los medios de comunicación y dando la información que él dispusiese, envió a miles de personas a los campos de trabajo forzados. Elaboró también la llamada Gran Purga, donde limpiaría el gobierno, los ejércitos y la misma población de personas que él consideraba enemigos. Stalin también incrementó ampliamente las actividades de inteligencia extranjeras de la NKVD, que era la Comisaría del Pueblo Asuntos Internos. Bajo sus instrucciones, la inteligencia soviética comenzó a crear redes de información en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón y los Estados Unidos. Stalin hizo un gran uso de la Internacional Comunista con el fin de infiltrar agentes. Su relación con Hitler.
Para la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Stalin y Hitler firmaron el Pacto de No Agresión. Creyendo que cumplirían los alemanes con su parte del trato, se puso a buscar la forma de anexar parte de Polonia y Rumania y de controlar nuevamente algunos estados que se habían independizado del antiguo imperio. Ignorando las advertencias de los británicos y los estadounidenses y de también muchos de sus compañeros políticos, en junio de 1941 Hitler rompió su parte del trato y desarrolló el Plan Barbarroja, lo que tomó por sorpresa a Stalin, quien no estaba preparado para esa invasión. Él, a medida de este proceso, se encerró y dejó un vacío de poder que nadie podía llenar. Cuando se recuperó de este acto, los alemanes ya habían estado tomando Ucrania y su artillería estaba situando Leningrado. Todo parecía perdido, pero el invierno había llegado y los alemanes no pudieron seguir atacando, ya que no estaban preparados ni acostumbrados a pelear con este clima, lo que significó una ventaja para la Unión Soviética, quienes sí estaban acostumbrados a este clima, lo que aprovechó Stalin para atacar, haciendo que el ejército tuviera que retirarse el 5 de diciembre de 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin obtuvo una posición fuerte en el bando de los aliados, liberando a países de Europa del Este del poder nazi. Participó activamente en las conferencias de los aliados y sus estrategias y habilidades lo mantuvieron con los aliados sin perder su objetivo de una Unión Soviética en expansión. Pero tanto los ingleses como los norteamericanos sospechaban de las intenciones de Stalin de expandirse. Estos no querían que Stalin entrara en guerra con el imperio japonés, aunque ya habían acordado unirse para luchar contra el imperio japonés después de haber derrotado a los alemanes. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki hicieron que Japón se rindiera y la Unión Soviética no pudiera avanzar. Desde ese momento, el poder por parte de los norteamericanos, las tensiones se habían incrementado mucho, pues el poder demostrado por las bombas nucleares de los norteamericanos hicieron que Stalin se obsesionó con una invasión por parte de Occidente. Por esto comenzó a sumar más control en los países del este que antes habían liberado por los nazis, apresurando a preparar su ejército e investigar sobre la bomba atómica. Los norteamericanos mejoraron su armamento nuclear con una bomba de hidrógeno, y Stalin hizo lo mismo, lo que provocó que la población mundial viviera bajo el temor de una guerra nuclear entre ambas potencias. Últimos años. Para 1950, la salud de Stalin comenzaba a desmejorar, pues ya tenía 70 años, su memoria fallaba, se agotaba fácilmente y su estado general empeoraba. Vladimir Vinogradov, su médico personal, le diagnosticó una hipertensión aguda. Vinogradov propuso un tratamiento a base de medicamentos o inyecciones y recomendó a Stalin que abandonase o al menos redujese sus funciones en el gobierno. Su paranoia por la Segunda Guerra Mundial aumentó cuando una especialista del Policlínico de Kremlin, en esta visita, la doctora Timaskut, acusaba a Vinogradov y a otros 8 médicos de origen judío de estar recetando tratamientos inadecuados a altos mandos del partido y del ejército a fin de acabar con sus vidas. Sin esperar a recibir ninguna otra prueba, Stalin ordenó el arresto de los 9 médicos y aprobó que fuesen torturados hasta confesar. Stalin luego de esto multiplicó sus apariciones en público. A su vez desaparecían personas como su secretario privado y miembros de su seguridad, lo que agrandó el temor entre sus compañeros políticos. Muchos incluso pensaron en que comenzaría una nueva purga. No fue hasta el 5 de marzo de 1953 cuando Stalin sufrió un ataque cerebrovascular. El cuerpo embalsamado de Joseph Stalin permaneció junto al de Lenin en el mausoleo de desde su muerte en 1953. Hasta el 31 de octubre de 1961, cuando fue retirado durante la campaña de desestalinización promovida por Nikita Khrushchev y enterrado en la parte exterior de la necrópolis de la muralla de Kremlin detrás del mausoleo. El personaje de Stalin es recordado por algunos como el hombre que logró posicionar a la Unión Soviética como potencia económica y militar, y por otros
como una de las más grandes genocidios de la historia. Si te ha gustado el video, por favor déjame tu like, recuerda suscribirte y activar la campanita.